Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Quiero invitarlos a que visiten mi sitio en línea apologeticaconmarta.org, en donde puede encontrar todos mis programas por orden cronológico o por tema, o también los puede escuchar visitando mi página en Facebook o mi canal en YouTube bajo el nombre de Apologética con Marta. Todos los recursos son gratis y excelentes para estudio personal o estudios en grupo. El tema de hoy es el establecimiento de fechas y específicamente con el establecimiento de fechas proféticas sobre el segundo regreso de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el establecimiento de fechas específicas? ¿Podemos saber el día exacto y la hora exacta del regreso de Cristo? Jesús nos habló sobre su regreso, pero en sus enseñanzas Él fue específico y le advirtió a los apóstoles y discípulos, y de hecho a todo creyente que lee la Biblia, nos advirtió en contra de establecer la fecha y la hora de su regreso. Sin embargo, a través de la historia de la Iglesia, personas han hecho lo opuesto. Una persona famosa en la historia americana fue el señor William Miller. Miller tomó la profecía que está en Daniel 8, verso 4, que dice: hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso, el santuario será purificado. Y con esa profecía, él tomó los 2300 días y los volvió en años. Miller comenzó a contar en el año 457 a.C. y él creyó que ese fue el año cuando el rey Nabucodonosor profanó el templo de Israel. Cuando sumas 457 a.C. y los 2300 días de la profecía, llegas al año 1843. Para Miller, él creyó que Cristo regresaría en el año 1843. Cuando el regreso no sucedió, luego él indicó que él había dejado un año fuera del cálculo, cuando hubo el cambio de antes de Cristo y después de Cristo, y reestableció la fecha del regreso al año 1844. Obviamente el regreso no sucedió, y tanto él como todos sus seguidores sufrieron una gran decepción. Otra persona que estableció la fecha para la segunda venida de Cristo fue Edgar Weissman, quien escribió un panfleto titulado 88 razones del por qué el rapto ocurrirá en el 1988. Weissman utilizó el Festival de las Trompetas, descrito en el Antiguo Testamento, como la base para desarrollar sus cálculos. Charles Taze Russell, quien estableció los Testigos de Jehová, indicó que Jesucristo regresaría en el 1874 y que la resurrección de los muertos sería en el 1875. Luego, él dijo que en el año 1914 sería la culminación con el juicio final. El reverendo Sonny Moon de la Iglesia Unificación, en el 2004, se declaró a sí mismo ser el Mesías que había venido. Él murió en el 2012 a los 92 años de edad. El pastor Herbert Armstrong primero anunció que Jesús regresaría en el 1935, luego en el 1943, luego en el 1972 y finalmente en el 1975. Armstrong falleció en el 1986, aún esperando el regreso de Cristo. El evangelista Harold Camping también estableció varias fechas para el regreso de Cristo. Primero, él anunció que Cristo regresaría en el 1994. Luego, volvió a anunciar que Cristo regresaría en el 2011. Harold Camping murió en el 2013, aún esperando el regreso de Cristo. Algunas personas que creyeron en las predicciones de Camping tomaron dinero prestado y lo gastaron en cosas frívolas, pensando que no tendrían que repagarlo cuando regresara Cristo. Cuando pasó la fecha, se dieron cuenta de que habían adquirido deudas que no podían pagar. En el 1971, la psíquica Jane Dixon escribió que Armagedón ocurriría en el 2020 y que Jesús regresaría entre el 2020 y el 2037. Y el último ejemplo lo tenemos en la gurú Alice Bailey, de la Nueva Era,
quien indicó en el 1946 que el regreso de Cristo sería después del 2025. Como vemos, tanto dentro del cristianismo, en sectas que se desvían del cristianismo y aún en el ocultismo, personas han intentado establecer la fecha del regreso de Cristo. Se han llamado a sí mismos Mesías o han cambiado el concepto de la persona de Cristo a algo completamente antibíblico. En Isaías 48, versos 3 al 5, Dios, mediante el profeta Isaías, le advirtió al pueblo de Israel sobre la idolatría y sobre predecir el futuro, fuera de lo que Dios mismo les dejaba saber mediante sus profetas. Isaías 48, versos 3 al 5 dice: Los acontecimientos de antaño ya antes los había anunciado. Salieron de mi boca y los di a conocer. Actué al momento y los hice realidad. Yo sé bien que eres muy necio, que tu cuello es duro como el hierro y que tu frente parece de bronce. Yo te lo anuncié con anticipación, antes de que sucediera, te lo hice saber, para que no dijeras, esto lo hicieron mis ídolos, mis imágenes de escultura y de función lo ordenaron. Parte de la naturaleza pecaminosa e idólatra del ser humano es el pensar que lo conoce todo, especialmente todo lo que sucederá en el futuro, y desechar la omnisciencia de Dios y su revelación bíblica. Somos criaturas de Dios y dependemos de Él para todo, incluyendo cada segundo de nuestra existencia. Nuestro conocimiento también depende de Dios y aunque predicciones fuera de la Biblia parezcan legítimas, nuestro estándar para conocer el futuro es lo que Dios mismo nos ha revelado. Y Dios mismo nos reveló lo que pasaría en el futuro. Jesús aseguró su regreso, pero no lo puso en un calendario con una fecha específica para que no se nos pasara ser testigos de su regreso. Veamos lo que nos dijo Jesús. En Mateo 24, verso 36 nos dice: En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Pero luego en el próximo verso nos habló sobre el tipo de cultura y la actitud de los seres humanos que sería en un periodo en que las personas vivirían vidas bien pecaminosas, semejantes a la intensidad de pecado existente para el tiempo de Noé, y que movió a Dios a ejercer juicio en la tierra con el gran diluvio. Versos 37 en adelante dicen: La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, y se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En Génesis 6, verso 5 dice: El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Pero Noé era un hombre justo y andaba con Dios, y Dios le ordenó construir el arca que le preservaría la vida a Noé y a su familia durante el gran diluvio. Cuando Jesús regrese, será como en los tiempos de Noé, en que solo los justos serán rescatados por Jesús antes del tiempo de la gran tribulación y del juicio de Dios. En Mateo 24, verso 42, Jesús nos dice que estemos atentos, porque no sabemos a qué hora va a regresar nuestro Señor Jesús. También en Mateo 24, verso 44, nos dice que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperemos. En Mateo 25, verso 13, otra vez Jesús nos dice: Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y finalmente en Hechos capítulo 1, luego de la resurrección de Jesús, sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Cuándo sería restablecido el reino de Israel? Jesús les respondió a ellos
que no les tocaba saber el tiempo ni el momento. Ese conocimiento estaba solo en completo dominio del Padre. Luego Jesús los encomendó a que fueran por toda la tierra, dando testimonio sobre Jesús y compartiendo el Evangelio de salvación. Aún la Iglesia de Cristo tiene la misma responsabilidad. No ha cambiado. Mientras Jesús no regrese, todo creyente tiene la responsabilidad de cumplir con la Gran Comisión. La Gran Comisión está en Mateo 28, versos 18 al 20. Y Jesús nos dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras de Jesús no fueron solo para sus discípulos, que fueron instruidos directamente por Jesús por 3 años. Esas palabras de la Gran Comisión son para todo creyente que ha recibido el Evangelio de salvación a través de los siglos y que es testigo de la verdad revelada mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que también la conocemos mediante la Biblia. La enseñanza de Cristo sobre su regreso es reforzada en otros libros del Nuevo Testamento. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 2, el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Tesalónica sobre el regreso de Cristo. Los versos leen: En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ahora, hay personas que creen que en la Biblia hay versos que le indican a las personas la fecha del regreso de Cristo. La Biblia no se contradice. Jesús no se contradice. Veamos cómo personas usan estos versos bíblicos para contradecir la palabra de Dios. Uno de estos versos es Lucas 21, verso 28, que dice: Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. Este verso, aplicado correctamente, no es una licencia para establecer fecha del regreso de Cristo. Este verso se refiere a los creyentes judíos durante la tribulación de 7 años que ocurrirá en el futuro, y que justo antes del segundo regreso se les dice que estén alerta y que se mantengan firmes según sobreviven el último periodo de la persecución final. Fíjate que la iglesia no estará en la tierra para este periodo, ya que la iglesia de Cristo será raptada y será llevada al reino de Dios antes de que comience la gran tribulación. El rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser en 1 año, puede ser en 50 años. Nadie sabe cuándo será o qué señales marcarán el rapto. Por lo tanto, estos versos en Lucas 21, verso 28, solo se aplica a aquellos que estarán presentes durante la tribulación, que incluye a los judíos, y a toda persona que no recibió a Jesús como Dios y Salvador antes de que comience la tribulación. Todo aquel que está vivo en la tierra y no está incluido en el rapto de la iglesia, se queda en la tierra y experimentará la gran tribulación. Otro verso usado para calcular el regreso de Cristo es Primera de Tesalonicenses 5, verso 4, que dice: Pero ustedes, hermanos míos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Pero este verso tampoco es permiso para establecer fechas. Aquí Pablo les dice a ellos que no serían tomados por sorpresa porque estarán preparados en virtud de ser creyentes. Y todo creyente recibirá el cuidado de Jesús cuando Jesús regrese por su iglesia en el evento del rapto. Mientras que sí debemos estudiar profecías, ya que el 23% de la Biblia son profecías, muchas ya cumplidas y otras aún pendientes a cumplirse,
No debemos caer en la trampa de establecer fechas o de aceptar fechas que otros establecen declarando que ya Jesús regresó o que viene en un día en específico. Jesús primero va a regresar en las nubes a buscar a su iglesia. Este es el evento del rapto y la iglesia no estará presente en la tierra cuando ocurra la gran tribulación. La iglesia no va a sufrir la ira y la justicia de Dios en la tribulación. Si vamos a Tito, capítulo 2, versos 11 al 13, nos dice que rechacemos la impiedad y pasiones humanas mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos de estar alertas y llenos de esperanza en que nuestro Dios y Salvador Jesucristo regrese por nosotros, por su iglesia fiel. Y cuando Él regrese, Él nos va a librar de la ira de Dios mediante la tribulación futura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, nos dice que debemos de esperar del cielo a Jesús, al Hijo de Dios, quien resucitó, y que nos librará del castigo venidero. El castigo venidero no es para los hijos de Dios que lo aman, es para todo quien continúa rechazando la verdad. En Primera de Tesalonicenses 3, verso 13, Pablo nos dice que el Señor nos fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de nosotros sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Jesús va a regresar con todos aquellos que a través de los siglos han recibido su salvación y se han santificado mediante la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. En Juan 14, verso 3, Jesús mismo nos dijo: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. De hecho, ese es mi verso favorito. Y en Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 al 18, Pablo abarca aún más en la explicación y el orden de los eventos de la segunda venida de Cristo para el rapto de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Voy a repetirlo otra vez para que estén bien claros. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este verso hasta nos especifica el lugar que será en el aire. Cuando Jesús venga en el rapto, Él no va a tocar tierra. Cuando Él regrese después de la tribulación, será cuando Él toque tierra, derrote a sus enemigos y establezca el reino del milenio. Otro verso que nos asegura que seremos arrebatados y no sufriremos el castigo de Dios, lo tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9.
El verso dice que Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque Jesús nos dijo que no sabemos el día ni la hora de su regreso, sí podemos notar que cuando Dios comience el juicio de la gran tribulación, la iglesia que quede en la tierra será una iglesia apóstata. La iglesia apóstata es aquella que ha abandonado la verdad que forma parte de la vida espiritual de la iglesia. La iglesia apóstata y la cultura antes del regreso de Jesús niega a Dios, niega a Cristo, niega el regreso de Cristo, niega la fe, niega la sana doctrina, niega la vida eterna, niega la libertad en Cristo, niega las virtudes morales, niega la autoridad, niega el derecho a la vida y niega el matrimonio entre solo un hombre y una mujer. El señor Louis Perry Schaeffer escribió lo siguiente referente a los últimos días de la iglesia, y él dice: un cuerpo muy extenso de escrituras habla de los últimos días para la iglesia. La referencia es a un tiempo restringido al final y, sin embargo, totalmente dentro de la era actual. Aunque este breve periodo precede inmediatamente a la gran tribulación y en cierta medida es una preparación para la tribulación, estos dos tiempos de apostasía y confusión, aunque incomparables en la historia, están completamente separados el uno del otro. Las escrituras que establecen los últimos días para la iglesia no dan consideración a las condiciones políticas o mundiales, sino que se limitan a la iglesia misma. Estas descripciones representan a los hombres apartándose de la fe. Habrá una manifestación de características que pertenecen a hombres no regenerados, aunque está bajo la profesión de una forma de piedad. La indicación es que, habiendo negado el poder de la sangre de Cristo, los líderes de estas formas de justicia serán hombres no regenerados, de quienes nada más espiritual que esto podría proceder. Tenemos en los podios de iglesias a personas ateas, a sacerdotes y pastores que aprueban la homosexualidad y llevan a cabo matrimonios entre el mismo sexo, y a sacerdotes y pastores que promueven el aborto. Esto es apostasía de la doctrina bíblica, y esto es una señal de que estamos en los últimos días de la iglesia en la tierra. La apostasía es una característica de la corrupción en el cristianismo y es una señal de la condición espiritual de la iglesia. Aunque no podemos establecer fecha ni hora del rapto de la iglesia, sí notamos que parte de la iglesia ha cumplido la señal de la gran apostasía y que Jesús viene pronto por aquellos fieles que han mantenido la fe y la verdad. En Apocalipsis 3, verso 10, Jesús nos dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Mantén el corazón, la mente y toda tu fe en el Señor Jesús, no importa las circunstancias, porque solo Jesús tiene el control del presente, del futuro y de toda la eternidad. Recuerda que Jesús siempre te ama. Se nos terminó el tiempo, pero te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y mi página en Facebook o el canal en YouTube bajo Apologética con Marta, en donde puedes encontrar todos mis programas radiales en archivo y otros recursos recomendados para ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana. Y si tienes cualquier pregunta o comentario, se pueden comunicar llamando al 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.